Buenos días. Es mucha gracia la alabanza que escuchamos, ¿no? Realmente creo que esta iglesia es muy buena en el coro. Vamos a saludar unos a otros, diciendo les amamos en el nombre del Señor. Atrás, adelante. Y si vemos la montaña y también al contorno, se está haciendo mejor el clima y también la iglesia se ve mucho mejor. Vamos a orar juntos para empezar. Dios Padre que nos ha redimido, te agradecemos tanto. De la maldición eterna nos has salvado con tu sangre preciosa y nos has puesto en este mundo siendo tus hijos. En este tiempo estamos aquí reunidos juntos como tú has prometido de estar juntos. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y llénanos con la gracia. Ayuda para que nadie sea tentado entre nosotros o para que sea debilitado. Para esto, Señor, gobierna nuestro corazón y nuestro espíritu. Que también oramos para que nos guíes todo lo que ocurre en esta iglesia. Dejamos a las cosas en tus manos. También para todos los hermanos que no han podido venir por sus propias circunstancias, que esté con ellos también. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Desde el versículo 20 al 24. Primero Corintios capítulo 7, versículo 20 al 24. Leamos juntos. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Podemos llamar a los cristianos con muchas cosas, sin embargo, en una palabra podemos decir que son hijos de Dios. En la Inglaterra existe el príncipe, y por eso en el reino de Inglaterra, si es que nace un hijo que es el príncipe, esto es una noticia grande para todos nosotros, porque él tiene la autoridad de gobernar toda la Inglaterra. Asimismo, los cristianos también son herederos que recibirá toda la gloria. Porque si hay gloria, también hay responsabilidad que le sigue. Por ejemplo, el presidente también tiene la posición, pero también se le sigue la responsabilidad de cuidar al pueblo, ¿no? Pasa igual que a los cristianos.
Nosotros ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos discernidos perfectamente? Cuando viene ese Señor, cambiamos, transformamos como el Señor. Por eso lo que se necesita mientras que vivamos en este mundo es la fe para los cristianos. ¿Quién soy yo? ¿Qué ciudadanía tengo yo? El que sabe correctamente esto puede vivir correctamente. Obviamente después de recibir la salvación, el tiempo que vivimos para el Señor es muy corto. Supongamos si uno recibe la salvación cuando es joven, entonces puede pensar que falta mucho tiempo para ir hacia el Señor, ¿no? Pero si es que comparamos esa vida que tendremos eternamente en el cielo, es muy corto el tiempo que tendremos aquí en este mundo para servir al Señor. Es por eso que la Biblia dice que tenemos que guardar el tiempo y vivir sabiamente o no perder la fe. Hoy en el versículo 23 vamos a meditarlo juntos. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dice que son comprados por el precio. Todas las cosas entraron aquí porque fueron comprados con precio, ¿no? Este edificio también, la tierra también, todo fue comprado por precio. Pero dice que vosotros habéis comprado. ¿Qué quiere decir vosotros? Obviamente es nuestro espíritu y solamente nuestro espíritu, no. Quiere decir que también fuimos comprados hasta el cuerpo también. Como el Señor compró el cuerpo, es por eso que cuando viene el Señor transforma nuestro cuerpo y nos lleva. Por eso compró nuestro cuerpo y nuestro espíritu, es por eso que no tenemos que ser esclavos de los hombres. Fuisteis comprados, comprados. Entonces, ¿qué era antes? Antes éramos esclavos de los pecados, a pesar de que no se veía en los ojos. Como somos esclavos de los pecados, es por eso que íbamos siguiendo al diablo. Y para que no llegue ese día, por eso Jesucristo vino a este mundo para comprarnos con su precio por la sangre que él derramó. Pasó igual que Pedro. Su sueño era para ser un rico pescador, ¿no? Pero obviamente él también, a pesar de que era judío, era pecador, ¿no? Pero cuando se encontró con Jesucristo, él comprendió la razón de por qué vino Jesús. Y a través de Jesús él también recibió la salvación. Y después dice, todos hay que arrepentirse, diciendo que hay que ser perdonado de los pecados y en ese momento recibir al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que Jesucristo ahí en ese momento comprarán a nosotros y en ese momento seremos quitados de los pecados y así podéis recibir el Espíritu Santo. Y ese día de transformarnos también vendrá cuando Jesucristo viene por la segunda vez. Vamos a buscar primero de Pedro capítulo 1. Versículo 18. Primero Pedro capítulo 1 versículo 18. Primera Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata.
Aquí lo que dice vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, quiere decir desde el nacimiento que son pecadores. Como dice en Job 25, todos nosotros somos nacidos como gusanos. No teníamos ningún requisito para entrar al cielo, que es un lugar tan santo. Sin embargo, ese día el Señor lo rescató, porque realmente pagó con el precio. Dice que no son cosas corruptibles como oro o plata. Obviamente oro y plata es un valor grande en este mundo. Quiere decir, a pesar de que reúne todo eso, no puede enviar a un alma al cielo. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí dice sangre preciosa. Pues lo que es más precioso ante los ojos de Dios es la sangre de Jesús. Vamos a pensar de esto. Una de las personas más importantes en Estados Unidos es Elon Musk, porque esa persona creó SpaceX. Y uno de los premios que uno puede recibir es que les da un viaje gratis para ir al espacio. Y en esa nave espacial, 4 personas pueden estar ahí para viajar al espacio. Y más o menos se necesita 8 a 16 días. Y todos quieren montar a eso. ¿Saben cuánto cuesta eso? ¿Saben cuánto cuesta? ¿No tienen interés a eso? Si tienen dinero, sí pueden ir. Va y regresa al espacio. Son 55 millones. Realmente hay muchos ricos en este mundo. Dice que ni siquiera puede pasar el sistema solar, solamente está yendo a la estación del espacio y cuesta 55 millones. Pero imagínense el precio para ir hasta la galaxia. ¿Y cuánto costaría más para ir al Palacio Galaxia? ¿Y cuánto costará para pasar al segundo cielo? Y como prometió el Señor que entraremos al tercer cielo, ¿cuánto costaría para entrar ahí? El Señor dijo, a pesar de que reúne toda la plata en este mundo, no puede ni siquiera enviar a una alma al cielo. Por eso, ¿qué es lo que puede enviar al tercer cielo? Solamente es una cosa, es la sangre de Cristo. Por eso dice que es tan precioso la sangre. Y si no tuviera eso, no hay nadie que pueda entrar al cielo. Ustedes también recibieron la vida a través de la sangre de los papás, del padre, de la madre, ¿no? Y con eso uno vive 70, 80 años en este mundo. Pero el Señor dijo, lo que es nacido de la carne es. Pero lo que es de espíritu es. Después de ser perdonados de los pecados, nosotros hemos renacido del Espíritu Santo porque fuimos redimidos. Y los que recibieron la vida hacen vivir eternamente. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice que es el evangelio de la salvación. ¿Qué es eso? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso, la razón que uno va a la iglesia es para que haga escuchar de esto. Por ejemplo, una persona que está en norte de California quiere escuchar, entonces a pesar de eso tenemos que ir hasta ahí. A pesar de que montemos con un avión, tenemos que ir ahí para predicar y tenemos que hacer que escuchen, porque si hacen escuchar, si ellos escuchan, el Señor va ahí también. Y con el Espíritu Santo lo sella. Por eso con la sangre derramada con Jesucristo, cuando se redimen los pecados, en ese momento Jesucristo compra esa alma. ¿Por qué Dios dio dos orejas? Lo que está abierto hasta la muerte es el oído. Por eso el trabajo de la iglesia es para que sigamos predicando el Evangelio. Ayer también fui para hacer la consulta familiar y esa hermana no pudo venir frecuentemente a la iglesia. Pero de repente trajo a su hija y vi que había alguna tristeza en ellos. Y yo estaba comiendo con ellas y yo pregunté y me dijo que yo estoy ocupada, por eso no puedo venir al seminario. Y yo dije, entonces iré a su casa. ¿Tienen tiempo en la noche? Desde las 8 solamente dame 1 hora y media y solo tiene que escuchar. Yo dije, solamente tiene que escuchar. Y dijo, sí, está bien, venga. Y por eso hemos hecho el seminario bíblico 5 días en la casa y realmente le gustó mucho. Diciendo que realmente yo no sabía algo así. Pero esta persona estaba pasando por muchas dificultades y se humilló el corazón. Por eso no tenía mucha esperanza en este mundo. En ese momento el Señor dio la oportunidad. Y después escuchó. Y su hermana mayor también. Su hermana mayor también tenía 2 cirugías, por eso ya no tenía esperanza en este mundo. Diciendo, ella siempre pensaba que un día iré al hospital y moriré ahí. Pero sí tenía ese temor de la muerte. Y por muchos años fue a la iglesia. Pero nunca había escuchado realmente qué es renacimiento. Y después de que pasó mi tía del Evangelio, vi que ella lloraba. A mí también se le salieron las lágrimas viendo a ella cómo llora. Y esta persona dijo así: ahora yo ya soy libre de los pecados. Tenía ese temor en ese corazón, en mi corazón, pero ahora yo puedo morir en cualquier día, diciendo, Señor, gracias. Así de poder tiene el Evangelio. Por eso yo dije, tu cuerpo fue comprado con el Señor. Ahora ese cuerpo que tiene cirugía será resucitado como el del Señor. Por eso dije, está bien, más a pesar de que muera mañana. Pero dijo que no va a morir mañana. Me dijo que quiere venir a la iglesia para escuchar la palabra. Nosotros también. ¿Qué posición tenemos nosotros? El Señor me mira y me escogió y entró en mí. Yo antes de dar la palabra de evangelio, yo dije que sí o sí el Señor vendrá para visitarnos. Si el Señor realmente, si tú realmente buscas al Señor, obviamente el Señor vendrá por ti. Oh mujer, muchos pecados de ti se han quitado. Y ahí es cuando el Señor entra al corazón. Versículo 14.
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuestra herencia está en el cielo. Es nuestra herencia y también de ustedes también. Y cada uno tendrá diferente herencia, ¿no? Estamos viviendo fervorosamente nuestra vida cristiana aquí en este mundo. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos la vida cristiana? El Señor dijo algo así, que para vosotros hay que tener la recompensa en el cielo. Según lo que hemos hecho la vida cristiana aquí en este mundo, cada vez así estamos edificando la casa que viviremos en el cielo. Obviamente va a ser diferente casa de cada uno, pero sí o sí recibiremos esa herencia. ¿Cuál es la garantía de recibir eso? Es que mis pecados son eternamente perdonados. Y dijo que después de eso fue redimido. ¿Redimido de qué? Redimió nuestros pecados, que es perdón de pecados. Y dice que redimió hasta nuestro cuerpo. Este cuerpo también incluso es mío, dijo el Señor. El cuerpo es el Señor. Y Él dice que es de Él. Por eso alabamos con nuestra boca, diciendo que yo ahora sí fui perdonado de los pecados. Nos hace participar de la gloria eterna. ¿Cómo uno tan santo puede venir a mí? Entre tantas personas, ¿cómo escogió a mí? ¿Por qué vino hacia mí? Es una gloria que uno no puede explicar. Por eso alabamos al Señor. Alabanza tan hermosa. El Señor recibirá todo. Lo que Él quiere escuchar es la alabanza. ¿Sí o no? Él también nos da la alabanza. ¿Por qué nos redimió? Tenemos que alabar su gloria. Es por eso después de recibir la salvación, yo puedo saber que, no soy yo. Y que la herencia está ahí arriba, amontonándose. Uno puede creer eso perfectamente. Moisés vivía en el palacio, pero él salió de ahí. Y con el pueblo de Dios entró al desierto. ¿Cómo puede pasar algo así? Porque él vio algo mejor que eso. Él vio el reino que está en el cielo. Pablo también fue al tercer cielo. Viendo al tercer cielo, realmente hubo el palacio. Él vio eso. Y después dijo a los de Filipenses, a los de Filipo, dijo, oye Filipo, ¿yo quién soy? Yo estudié mucho. Y nuestra casa es una de las casas más fuertes. Pero he visto la sabiduría y conocimiento de ver al Señor. Y viendo esto, ¿qué es? Todo esto es basura. Todo esto es basura. Todo lo que es tan precioso para mí en este mundo, todo es basura. Por eso dijo que yo gasto todo lo que yo tengo para mí y también para tu espíritu. Así vivió él. Y es porque él realmente vio. Nosotros no hemos visto, pero si es que vemos cómo se cumple la Biblia, obviamente esto es la palabra de Dios. Por eso, mientras que estemos aquí en este mundo, no podemos utilizar este cuerpo como quiera. Yo también, después de recibir la salvación, ni siquiera sabía y utilizaba mi cuerpo como quiera. Entonces, por ejemplo, estoy por tomar el alcohol. Y yo ni siquiera sabía que está prohibido, por eso yo tomé. Pero después me di cuenta que esto no es mi cuerpo. Y después de conocer esto, yo ya dije, diciendo, todos decían, vamos a tomar. Y claro, yo puedo levantar mi vaso, pero no voy a llevar a mi boca. ¿Por qué?
diciendo que yo tomo medicina. ¿Y medicina de qué? Ah, tengo una medicina muy cara y preciosa. Y yo no digo qué medicina es. Pero ¿qué medicina es? Es medicina del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y diciendo que esto es mío. Antes me gustaba bailar mucho. Y yo bailaba y yo, cualquier lugar que iba, ¿no? Pero me decía otra vez para ir. Pero ya, yo no podía ir. Porque yo no puedo seguir bailando para glorificar. O sea, diciendo que no, haciendo así no es para glorificar al Señor. Diciendo que no, ya, yo ya no puedo. Yo también por muchos años fumé. Y cada vez de que me reunía yo fumé. Y me gustaba el cigarro de Estados Unidos. Pero después de recibir la salvación, yo tampoco podía seguir continuando. Porque diciendo, pensé que adentro está el Señor. Aquí dentro está el Señor. Y dije, no. Y ya lo dejé. Hay que tener cuenta. El Señor nos compró. No soy mío. Hasta que el Señor venga, quiero que todo se guarde bien, tu cuerpo, tu espíritu. Porque nosotros somos mayordomos, ¿no? Y ahí el Señor me llevará. Y a los que administran bien y cuidan bien su cuerpo, el Señor nos dará la gloria. Y por eso también me encantaba mucho. Y me di cuenta, a mí me gusta mucho comer de noche, pero cuando yo como mucho en la noche, el sábado en la mañana se agrandaba mi cara, se hinchaba mi cara. Y dije que ya voy a dejar. Y tampoco es bueno solamente comer sin hacer ejercicios. Tampoco puedo seguir viviendo solas. Es porque esto no es mi cuerpo. Pues lo tengo que utilizar muy bien. Pues a pesar de que yo no quiera hacer ejercicios, tengo que hacerlo. También tengo que tener cuidado para que no me estrese tanto. Porque esto no es mío. Porque fue comprado por precio. Y fuimos comprados por precio. El Señor nos dice que tú eres mío. Somos del Señor. Nunca tenemos que olvidar de esto. Por eso solamente esperamos para que el Señor venga. También cuando morimos, David también pasó lo mismo. El Señor redimió y ahora yo encomiendo mi espíritu en tus manos. Como eso soy del Señor, por eso yo encomiendo en las manos de Dios. Y como es del Señor, el Señor lo lleva. Primera de Corintios, capítulo 7, regresemos. 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora somos libres de los pecados, pero pertenecemos en el Señor. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Hace 2000 años podemos ver que la esclavitud era algo normal. Obviamente, los esclavos tienen su dueño, pero si esa persona escucha la palabra y recibe la salvación, y diciendo que a pesar de que tú eres esclavo, tú sabes en quién perteneces. Tú tienes el dueño mundano, pero
Más arriba tú perteneces en Dios. Por eso tú perteneces en el Señor. A pesar de que son esclavos, pertenecen al Señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Versículo 24. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Diciendo, hay que permanecer junto con el Señor. Según lo que el Señor dijo, tenemos que permanecer ahí. En esa época había muchos problemas. Algunos eran esclavos y recibió la salvación. Y diciendo que, yo soy del Señor. Por eso yo soy libre. Y había muchos esclavos que se huían, diciendo que yo soy del Señor. Diciendo que no debes hacer eso. Dijo que tiene que permanecer en el lugar donde esté y también permanecer con el Señor. Por ejemplo, una mujer recibe la salvación, pero ese esposo siempre le golpea y no le deja vivir bien, diciendo que voy a cortarlo porque yo soy del Señor, y sale de la casa diciendo que eso no es correcto, porque realmente pasó, ocurrió esto. Por eso el Señor dice, en ese lugar tenemos que buscar a Dios. Y el problema que sí o sí tenemos que cumplir es en versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Diciendo esclavos de los hombres. Quizás muchas personas pueden tener esclavos de multitud. Por ejemplo, una persona recibió la salvación y tiene a su papá diciendo, padre, el domingo yo tengo que ir a un lugar. ¿A dónde quieres ir? Diciendo, Sun Valley. Diciendo, ¿qué? No, está muy lejos de aquí. Está muy lejos de Koreatown. Y no vayas hasta ahí. Ve a un lugar bien cerca. Y dijo que no vayas. ¿Y qué tienen que hacer? Diciendo, sí, papá. No tienen que decir así. Si hace eso, son esclavos del padre. El padre puede agarrarme. La esposa recibió la salvación diciendo, esposo, el domingo tengo que ir a un lugar. Dice, ¿a dónde? Diciendo, Sun Valley. ¿Para qué vas a un lugar tan lejos? Solamente anda a uno cerca. Diciendo, no. Ahí realmente está el Señor. A pesar de que es muy cara la gasolina, tengo que ir. Dice, no. ¿Y qué tiene que hacer? Dice, sí, mi esposo. No debe decir eso. Recibió la salvación el hijo. Dice, padre, el domingo tengo que ir a un lugar. ¿Dónde? Dice, Sun Valley. ¿Y qué tiene que hacer en esa situación? Él dice, no. A pesar de que el hijo le agarra, cualquier persona que lo agarre, no tiene que estar aferrado ahí. Por precio fuisteis comprados, por eso tenemos que buscar a Dios y seguir al Señor. Nunca olviden que fuimos comprados por el Señor. Alguien de repente no puede venir los domingos y preguntamos, ¿por qué no puede venir? Y dice, los domingos tengo más trabajo. Dice, yo trabajo los domingos y por eso me da más 1.2 veces más, me paga más. Y por eso dice que no, disculpe, pero no puedo venir. Claro, eso puede ocurrir algunas veces, pero no puede hacer eso seguidamente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para servir a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento había los judíos. Después de los judíos había los gentiles. ¿Qué es lo que se diferencia? Por fuera ellos eran circuncidados. Y es muy fácil de distinguir si eran gentiles o judíos. Es que ellos reposaron el día de reposo. Los que eran pobres ni siquiera tenían el día de reposo.
Si tenían tierra, ellos tenían que trabajar siempre, 6 días, 7 días. Y así ellos disfrutaron de lo que ellos podían. Pero los judíos eran diferentes. Durante 6 días ellos trabajaron duro, pero el día de reposo ellos descansaron. No hicieron nada. Esto es ser distinguido. Y dijo, tienen que subir a la ciudad de Jerusalén 3 veces al año. Pero ellos están preocupados. Si vamos a Jerusalén, todos los gentiles van a subir a nuestra tierra. Pero él prometió diciendo que voy a proteger eso. Así que sube a Jerusalén. Creyendo en esto, ellos fueron. Igual que ahora también, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que esa persona recibió la salvación? Yo vivo con mi trabajo, sin embargo, uno vive con la ayuda de Dios. Diciendo que yo voy a entregar el domingo para ti, Señor. Y así sí o sí el Señor lo llenará. Y es creer en eso. Y realmente vivir. Estos son los cristianos. Uno dice que son cristianos y dice que va a ir al cielo, pero también trabaja los domingos, pero sigue viviendo así. Entonces esa persona va a ser esclavo del trabajo y van a ser esclavo del dinero. Está diciendo que no hay que ser esclavo de así. ¿Con qué fuimos redimidos nosotros? Está diciendo que fuimos comprados por sangre de Cristo. No podemos vivir en este mundo según lo mundano. Cada uno tenemos diferentes situaciones, claro. Pero todas estas cosas pasan. Nuestros padres, nuestros hijos, esposa, esposo, todo puede ser en contra de mí. Pero todo esto va a pasar. Versículo 31. Dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Las formas de este mundo, todos pasan. ¿Y qué es lo que va a quedar? Y solo queda yo y Dios. Obviamente hay la relación con el Padre, pero puede pasar y vamos a pensar que el Señor viene ahora. Y obviamente vamos a agarrar la mano de la esposa, pero cuando pasemos a puerta del cielo, ahí ya no hay mi amor. No hay que pueden estar juntos en el cielo. Diciendo, ve mi hijo aquí, estate conmigo. No, no hay nada de esto. En ese momento va a ser igual. No, no hay ricos, no hay nada. Es por eso que solamente existe la relación de Dios consigo mismo. Por eso solamente queda la relación de yo con Dios. Y eso es lo que va a quedar eternamente, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. La relación con Dios ahora no se ve, es invisible, pero esa relación es eterna. Estamos aquí llevando la vida cristiana, pero hay algo que tenemos que tener cuidado. Aquí en versículo 24 dice, cada uno que en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios. Supongamos que hemos recibido la salvación en un trabajo, pero si ese trabajo, por ejemplo, hace pecar, que hay que cambiar de trabajo entonces. Por ejemplo, si es una fábrica que crea alcoholes o es una empresa que hace pecar a otras personas, hay que cambiar. Pero hay algunas personas que solamente quieren cambiar el trabajo porque no le gustó, pero no es así tampoco.
En ese momento, en ese lugar tiene que buscar la manera para servir a Dios. No debe cambiar el trabajo como quiera. También para la mudanza no puede ir así como si nada. Vamos a buscar Proverbios 19. Proverbios 19. Versículo 2. Versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Aquí dice, el alma sin ciencia no es buena. Yo antes de decidir o hacer algo, primero tengo que examinarlo con la Biblia. Y dice, y aquel que se apresura con los pies peca. No debe decidir algo apresurado. Los cristianos, antes de decidir, no debe hacer ser apresurado. Supongamos que los jóvenes encontraron una pareja y realmente le gusta a esa persona y después de encontrarse solamente o se casa después de un mes, nada debe ser apresurado. Es necesario ver con mucho tiempo. En la Biblia dice, una vez que se casa es para siempre. Y dijo que no debe divorciarse fácilmente. Es igual que mudarse de la casa. Algunos quieren mudarse de la casa y dice, ¿a dónde va? Es la casa muy buena, rica, grande y también puedo ganar más dinero que es más cerca del trabajo. Pero pregunta, ¿hay iglesia? Dice, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, será tirado como el pámpano y será muerto. Ellos van a vivir con el mundano. Por eso antes de mudar, sí o sí también debe examinar a dónde voy a ir. Realmente yo puedo estar ahí con Dios, más cerca con Dios. Es igual que la vida de matrimonio. Vamos a buscar primero en Corintios 7. 7, versículo 3. 1 Corintios 7, versículo 3. Una persona recibió la salvación ya que estaba casado. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando acerca de la relación entre el marido y cuando ya está casado también tiene la responsabilidad sexual. Una persona recibió la salvación, por ejemplo la esposa, pero viendo a su marido parecía ya un diablo. Y dice, por ejemplo, que se quiere acercar, dice, apártate de mí, oye bestia. Obviamente eso no puede pasar, ¿no? Porque no está haciendo su responsabilidad. Está diciendo que no debe hacer eso. Por eso como Dios dio, tiene que hacer todo lo posible para que tenga bien la relación. ¿Y qué pasa después? Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Y si se separa, quédase sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y que el marido tampoco se divorcie a su mujer. Y sin cualquier problema tiene que ser juntos. Pero si alguien quiere divorciarse, ¿qué tiene que hacer? Versículo 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no, porque alguien quiere divorciarse sí o sí. Entonces, ¿tiene que hacer así? No. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dijo paz. Por eso tiene que hacer todo lo posible para que no se separe. Pero si, por ejemplo, tiene adulterio sexual con otra persona y siempre le está molestando, entonces así tiene que orar. Y si no, no debe separarse. Por eso en la Biblia el matrimonio es algo más importante. Porque una vez que se casa con alguien, entonces tiene que amar a esa persona hasta que muera. Esto es el matrimonio. Por eso esto no puede elegir apresuradamente. Hoy en día las personas escojan las personas como escoger como premios. Esto hacen los que no son ricos. Los cristianos no deben hacer así. ¿Por qué? Porque Dios creó así a las personas. San Mateo 19. San Mateo 19. Versículo 9. San Mateo 19, versículo 9, dice así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Adulterio es la relación sexual, y quizás esto puede ser la razón de divorcio, pero en eso también tiene que hacer todo lo posible. O sea, aparte de eso, por ejemplo, porque no tiene una buena personalidad y abandona a su pareja y se va a casarse con otra persona, eso también obviamente es pecado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Entonces siempre va a adulterar y va a ir hacia Dios. Por eso esto es un pecado tan grave. Y mira las personas hoy en día en América. Fácilmente se divorcian. Esto, cuando uno está ante los ojos de Dios, han pecado toda la vida de adulterio. Los que son hijos de Dios jamás pueden vivir así. Si se divorcia, entonces está dejando a su marido para que se vaya para adulterar. Que yo vaya a vivir con otra persona, obviamente eso también es adulterar. Versículo 3 dice, ¿a quién está preguntando esto? Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto fue la pregunta de los fariseos. Los fariseos ni siquiera tenían la fe correcta hacia Dios. Ellos seguramente han escogido a la persona que quiere escoger para casarse.
Pero a esa persona Jesús dice así, versículo 6. Así que no son yo ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice que el Señor los juntó. Por esto el casamiento de los fariseos también el Señor lo juntó. Por eso es adulterio que los fariseos también se divorcien que lo que quieran. Porque en aquel tiempo ellos se habían casado, pero fácilmente se divorciaron. Sin ninguna razón especial, ellos se divorciaron. Entonces, que los gentiles también se separen así fácilmente es adulterio. Después de recibir la salvación, antes de recibir la salvación ya eran casados, pero cualquier cosa, cómo se hayan casado, tienen que pensar que es la pareja que el Señor me puso. Y si uno es salvo y no, el otro no es salvo, tienen que hacer todo lo posible para predicar, que sea 20 años, 30 años, tienen que intentar hasta el último momento. No debe separarse porque no le agrada. Por eso tiene que ser algo serio que se divorcie, porque el Señor dijo esto varias veces. Por eso las personas piensan que es tan grave. Y también pasa igual antes de recibir la salvación. Tiene que tener ya el corazón de que voy a amarle a Él para siempre antes de casarse. Hay un pecado que la Biblia dice que puede matar a esa persona apedreando. Esto es adulterio. Dios realmente odia esto. Pero hoy en día las personas cometen el pecado muy fácilmente. Dice que sí o sí hay que matarlo. Vamos a buscar Levítico 20. Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí dice que indefectiblemente serán muertos. El Señor sí o sí lo mata y castiga. Después de recibir la salvación, si es que comete adulterio y nadie se da cuenta, pareciera que no pasa nada, pero el Señor está mirando todo, ¿no? Y a pesar de que lo esconde, un día sí o sí lo revelará. Especialmente en la iglesia, sí o sí se revela. Yo he visto muchas veces. Y cualquier cosa que sea se revela. La iglesia es la casa de Dios. Pues así es que ocurre ese tipo de pecados en la iglesia, sí o sí el Señor lo revela. Conocemos a Ananías y Zafira. Ellos también mintieron a Dios y también engañaron a la iglesia, pero Ananías murió primero. Diciendo, Ananías, ¿cómo has estado? Diciendo que sí, sí, estoy bien. Diciendo que sí, estoy bien. Y así vino. Pero ahí murió. Y después vino Zafira, diciendo, ¿cómo has estado? Pero ahí murió. No sabe que Dios está mirando. También algunos hermanos están pecando secretamente. Pero maravillosamente el Señor lo revela. Con una manera
Tan especial lo revela. Por eso yo me doy cuenta que el Señor nunca duerme. Porque cuando llega el tiempo adecuado, el Señor sí o sí lo revela. Jamás debemos olvidar que el Señor tiene poder en sus manos. Apocalipsis 1, el apóstol Juan vio a Dios, vio a los ojos, dijo que ese ojo parece llama de fuego. Su ojo es como fuego. Y Él anda en la iglesia. El Señor mira todo. Esa persona con qué corazón está llevando su vida cristiana. Esa persona con qué fe lleva la vida cristiana. Y con ese ojo está mirando todo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7. Primero Corintios 7. Aquí hay muchos jóvenes, puede preguntar, ¿no? Eh, ¿Es mejor casarse o no? ¿O mejor casarse solos? Por eso a ellos se está diciendo así, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Sí, claro, es posible que una persona viva solo para llevar la vida cristiana. Hay muchas personas que viven solo y no llevan la fuerza. Yo creo que los hombres es más difícil para vivir solos. Es un poco difícil para cuidarse a sí mismo. No sé si los americanos viven bien, pero en mi caso yo no puedo vivir solo. Pero sí, he visto a las mujeres que viven solos. ¿Pero por qué? 9 dice. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si viven solos, siempre están tentados. Por ejemplo, están caminando y cualquier persona puede tentarse. O cuando se sienten solos, también pueden ser tentados. Pero después de casarse, ahí puede ser libres de eso. Porque ya está decidido de que esta mujer es la única mujer que yo pueda amar en este mundo. Y que este hombre es el único hombre que yo pueda amar en este mundo. Y el resto que son. No son hombres. Así va a pensar. Y ahí puede estar libres. Pero si van a ser tentados, es mejor estar casado. Y cuando se casa, ¿qué tienen que hacer? Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Obviamente, si es que su marido muere, obviamente puede casarse con otra persona. Dice, puede casarse con quien quiera, pero que sea en el Señor. Aquí dice con el que sea. Obviamente el casamiento es su propia decisión. Uno dice, oye, tienes que casarte con esa hermana. No, no, nadie puede decir así. No es así obligado. No. Uno escoge. Jamás es así. Es con su propia decisión. Lo que yo necesito aquí es casarse con fe. Moisés también tuvo la fe y con la fe salió del palacio y esa ciudadanía de príncipe, ¿con quién se casó? Zafira. Sa- eh, eh, ¿Qué casa era de Zafira? Es una hija de Madianita que también eran pastores de las ovejas.
Y ese príncipe de un palacio obviamente no se puede juntar con ella. Pero Moisés se casó. También lo hizo con la fe. Por eso el casamiento es con la fe. Cualquier persona que se haya encontrado, y a pesar de que esa persona tiene defecto, si puede vivir para el Señor, tiene que casarse con esa persona. Y esto es lo que realmente pasó. Yo creo que es una hermana que ayudaba, era voluntaria, estaba en una asociación de voluntariado para ayudar a las personas ciegas y ayudó a una persona haciendo su trabajo y esa persona recibió la salvación porque ella predicó y le ayudó para que pudiera llevar la vida cristiana. Y esa hermana pensó, yo tengo que ayudar a esa persona. Y hasta que y dijo que quería casarse con una persona para que pueda ayudar a otras personas más hasta que vaya con el Señor. Y ella decidió. Yo viendo eso sorprendí mucho. Obviamente esto fue por su propia voluntad, pero ahí ella tenía fe de ahí. Pero lo importante es su propia voluntad. Es en el Señor. Es en la palabra. En la palabra tiene que casarse. No debe salir de ahí. Tiene que ir con su propia voluntad, pero tiene que estar en el Señor. Si es que se casa fuera del Señor, ¿qué va a pasar? El diablo siempre con esa persona va a atacar. Primero de Corintios, o segundo de Corintios, capítulo 6. Segundo de Corintios, capítulo 6. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y el yugo más grande es el casamiento. El yugo que tiene que tener hasta la muerte es el matrimonio. Dice que no hay que tener el yugo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es el mandamiento, pero si lo hace junto, ¿qué va a pasar? Dice, yo soy la luz, pero si la oscuridad siempre le molesta. Por eso en la vida del casamiento el diablo siempre le va a tentar. Por eso puede hacer según su voluntad, pero solo en el Señor. Y hay algo que el Señor pregunta. Yo recibí la salvación y también mi espíritu fue comprado por el Señor y mi cuerpo también fue comprado por el Señor. Y no tenemos que ser siervo de los hombres. Por eso lo más importante es el corazón. Hay que guardar el corazón. Por eso hay que tener en el corazón, ¿quién es mi dueño? ¿Quién es el dueño de mi corazón? Por eso de su corazón tenemos que considerar al Señor como mi dueño. Por eso que coma o que beba o que haga cualquier cosa, tengo que tener al Señor como mi dueño. Que vaya a cualquier lugar también puede decir, voy a ir con el Señor. Y también cuando estoy manejando así cansado, digo, estoy con el Señor. Y si estoy en dificultad, que mi corazón alaba al Señor. Manejando también puede cantar, ¿no? Dice el Señor, yo voy a cantar. Ahí va a cantar. También puede cantar diciendo, la vida es peregrina.
Y si la letra es bíblico, puede cantar. Cuando yo estoy cansado, canto esta canción porque el contenido es bíblica. Diciendo, Señor, yo voy a cantar. Y ahí va a cantar. Siendo los cielos, el cielo se despertó. Y si cantan, puede sentir bien, ¿no? Diciendo, el Señor es mi Señor. Y yo creo que el Señor está conmigo. Y otra vez lo dice, que yo fui redimido. Yo sí creo que el Señor me va a proteger. Y es verdad. Dice que los ángeles están acampanando alrededor de mí. Pareciera que tienen que tener un accidente grande, pero nunca tienen accidente. Y así, realmente el Señor es quien protege si es que yo no pasa algún accidente. También me pasa a mí, a mi alrededor. Entonces puedo sentir que realmente el Señor está conmigo. Por eso yo sí confío en la protección del Señor y voy a entrar en el reino de Dios y voy a mirar su gloria. Porque mi vida no queda mucho. Y para ese tiempo voy a servir al Señor. Jamás voy a ser aferrado de las personas, ni de los padres, ni de los hijos, o del esposo, o de mi dueño, de mi trabajo, o de mis amigos mundanos. Jamás debe ser aferrado. Por eso es muy importante decidir dónde está mi corazón. El Señor tiene que ser el dueño de su corazón. Esto es lo que el Señor quiere. Tenemos que buscar al Señor como el dueño de nuestro corazón. Vamos a buscar 7:35. 1 Corintios 7:35. 1 Corintios 7, versículo 35. 1 Corintios 7, versículo 33, perdón, versículo 33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Dice, tiene cuidado de las cosas del mundo. Por eso esta es la razón que no debe cambiar su trabajo como quiera. Una persona se peleó con el manager y dice, adiós. No, no puede decidir así. Pero ya no tiene dónde ir. No, no debe pasar esto. Sí o sí, primero tiene que buscar el trabajo. ¿Por qué? Porque si no es estable, obviamente tiene preocupación. Y si tiene preocupación, obviamente el diablo va a venir a agarrarle. Señor, ¿cuándo fue tentado? Por 40 días el Señor no estaba comiendo nada y ahí es cuando el diablo vino. Cuando viene la preocupación, ahí es cuando el diablo llega. Incluso el diablo puede decir, ¿en serio tienes que llevar la vida cristiana así? No, ni siquiera puedes hacer esto o esto. Entonces, ahí puede haber causas de por qué se pelean con el matrimonio. Es por eso que se divide el corazón. Y si es que se divide el corazón, obviamente el cuerpo también quiere separarse. Pues el corazón, uno va hacia el mundo y otro va para la iglesia. Por eso cuando está dividido el corazón, la palabra no entra. Y parece que la Biblia todo es como quiere meterse en la vida y solamente está regañando, ¿no?
Y así poco a poco se va debilitando su fuerza. Y por eso, ¿qué corazón tenemos que tener? Solo tenemos que tener este corazón. Versículo 29, leamos juntos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Dice, que tiempo es corto, que el tiempo es corto. Ahora, o sea, yo voy a llevar la vida cristiana por años y me voy a ir a encontrar con el Señor un día. Y voy a entrar al reino de Dios. ¿Y durante cuántos años voy a hacer esto? Y realmente tengo que calcular. Terminando eso, ahí voy a entrar al reino eterno. Por eso tengo que alzar mis ojos para ver el cielo. Realmente el Señor existe, tenemos que mirar. Tenemos que mirar quién creó ese cielo. Y le dijo a los discípulos para que mirara al cielo. Porque según lo que han visto, cómo subió al cielo, así descenderá del cielo Jesús también un día. También tenemos que mirar. Tenemos que mirar las nubes. Y tiene que tener esa certeza de que un día voy a subir ahí. En ese momento todo pasa. Ni siquiera tiene que tener en cuenta lo que piensan otras personas o sus opiniones. ¿Qué es la voluntad de Dios? Por eso el Señor oró así en frente de los discípulos, que esta copa pase de mí, pero que no sea según mi voluntad, sino según tu voluntad. Tenemos que vivir la vida para el Señor, no es con las cosas vanas de los hombres. Los que tienen, que vivan como si no tuvieran. En versículo 31 también dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Una vez recibí la llamada diciendo que una persona murió en Laguna Beach y dice que en esa casa tenía muchas cosas, muebles, y yo fui a la casa que el dueño había muerto. Sí, tiene también la casa muy buena. Tiene muchas ropas. También los muebles son muy buenos. Pero ¿de qué sirve eso? Ni siquiera puede utilizar todo y lo deja todo atrás. También por la riqueza hacemos así. Al final todo se desaparece, ¿no? Todas las cosas del mundo pasan. La apariencia de este mundo se pasa. Solamente va a quedar una cosa. Miremos. Por último, Salmos. Salmos 102. Salmos capítulo 102. Salmos capítulo 102, versículo 25. Salmos 102, versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Señor es quien fundó la tierra y Él derramó la sangre para mí. Y Él compró el precio a mí. Y después me va a llevar. El hombre tan... el Dios quien es tan grandioso está conmigo. Y cuando yo predico, Él está conmigo. Esto es tan sorprendente. Él en serio anda con nosotros.
Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Dijo que todo se va a perecer. Todo lo que se ve se va a perecer. Toda la relación familiar que yo veo también se va a desaparecer. Todo el ambiente que yo tengo también se va a desaparecer. Todo se va a desaparecer. Y lo que se queda, el único que se queda, versículo 27, dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El Señor nunca cambia. El Señor que se encontró Pedro, el Señor que se encontró Moisés y el Señor que nosotros servimos son iguales. La Biblia incluso es igual. Y dice, y tus años no se acabarán. Por eso la relación más importante que tenemos que cuidar es la relación de Dios conmigo. Por eso lo que recibimos, escuchamos la palabra es para mi espíritu. La vida cristiana también es para mí. Por eso lo que queda es Dios y mi espíritu. Y todo lo que yo hago para mi espíritu es lo que queda también. Tenemos que edificar bien nuestro espíritu, nuestro cuerpo, tenemos que tener cuidado y así dar gloria a Dios y todo se va a quedar. Después, ¿qué va a quedar? Versículo 28. Dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. ¿Quiénes son ellos? Son los cristianos. Y todos los descendientes que sirven bien al Señor jamás olvidará al Señor. Por eso hay algo que el Señor siempre me ayudará. Cuando yo sirvo al Señor fervorosamente, el Señor protegerá a mi familia. Aquí queda lo que hay es el Señor y mi espíritu. Y los cristianos salvos que fueron redimidos. Todas estas cosas suben. Y el resto todos pasa. Todo se desaparece. ¿Y qué tenemos que vivir en este mundo? ¿Con quién? Se ve, ¿no? ¿Para qué tenemos que vivir? ¿Y en qué tenemos que invertir? No tenemos que ser quitados del corazón. Y no tenemos que ser tentados o engañados de las cosas visibles. Porque todo lo que se ve pasa. Lo que haga somos mayordomos. Que yo cuide mi belleza es un mayordomo. También que cuide mi dinero también es mayordomo. Que proteja a mi familia es como un mayordomo. Entonces, para resumir, nosotros fuimos pagados por precio. Ahora somos comprados por precio. Así ya el Señor lo hizo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de las pasiones. Tampoco sean esclavos de los pecados. Tampoco esclavos de los dueños, del jefe, del madre, del hijo. Tampoco de su pareja. No os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros vivimos para el Señor. Fuimos llamados y según así tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que vivir para lo eterno. Vamos a orar juntos. Dios, gracias por redimirnos. Sabemos que aprenderemos y veremos a ti, Señor. Ayuda para que podamos vivir correctamente hasta este día. Y ayuda para que podamos recordar que tú has comprado a nosotros. Aquí están los hermanos redimidos. Por favor, proteja a cada uno. Y Señor, pedimos para que todos puedan conservar nuestra vida y para vivir según tu voluntad. Y ayuda para que podamos testificar a todas las personas que no son salvos. Sabemos que tú estás mirando a esta iglesia como tu ojo de llama de fuego. Utilízanos preciosamente, Señor.
A los hermanos que están en la dificultad, consuele a cada uno. Y los que tienen el problema de la salud, por favor, cúralos. Gracias por estar con nosotros. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.